Auspicia Triple Impacto, Grupo CISA Salud, Nobleza Médica, para sus instituciones, Sanatorio Belgrano, Salud Industrial, Sanatorio Santa Sofía, Consultorios Médicos Virrey Loreto, Instituto Médico Rodríguez Peña y Conciencia Médica Medicina Prepaga. Hola, bienvenidos a Triple Impacto nuevamente. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué tenemos para hoy? Mira, hoy tenemos un programa, yo diría distinto, pero antes me gustaría contarle a nuestra audiencia algunas cosas, porque hemos venido teniendo algunas preguntas, algunas dudas de la audiencia acerca de qué va este programa. O sea, ¿qué es lo que quieren ustedes con este programa? ¿Qué es lo que hacen? Y ya que hablamos de impacto, sustentabilidad, ¿cuál es el propósito de este programa? Bueno, y me parece que hay, como todo programa, diría casi pionero, y me da un poquito de vergüenza usar la palabra pionero, a veces tenemos que explicar. Y entonces me parece válido tomarnos unos minutos para que expliquemos de qué va este programa. Sobre todo vos, que sos la mentora, la creadora, la mente detrás de este programa. Yo soy una especie de ejecutor, pero justamente entender que hay una realidad nueva, que hay una complejidad del entorno que nos obliga a todos a tomar parte. Y nosotros tomamos nuestra parte haciendo este programa, que lo único que intenta es difundir a aquellos que están entendiendo este cambio del entorno. Entonces, como dijo alguno de nuestros entrevistados por allí, y yo creo que a esta altura de nuestra vida como programa vale hacer una pequeña retrospectiva, si nosotros seguimos haciendo lo que hacíamos de la manera que lo hacíamos, dentro de muy poquito tiempo nos vamos a quedar sin planeta y sin sociedad. Bueno, justamente de esto trata este programa. ¿De qué manera podemos seguir haciendo una cantidad, no todas, las cosas que hacíamos, pero sin quedarnos sin planeta y sin sociedad? De ahí el triple impacto y de ahí entender que esto es lo que hacemos nosotros. O sea, como bien dijo este entrevistado, que seguramente vamos a tener un recorte por aquí, lo vamos a, gracias a la producción, lo vamos a sobreimprimir. Es muy probable que en el 2030 o el 2040, 2050, no me acuerdo el año, pero no es relevante porque va a salir ahora, nos quedemos sin planeta, porque como nos decía en esa nota, necesitamos 2,5 planetas si seguimos produciendo al ritmo y de la manera que estamos haciendo la economía. Entonces, ¿qué es lo que queremos de alguna manera nosotros ayudar a difundir? A que aquellos que ya entendieron esto puedan tener una pantalla, un parlante, un órgano de difusión de ese trabajo que están haciendo, que a veces parece gris, que a veces es oscuro, que a veces no se sabe. Que es silencioso. Absolutamente silencioso, humilde, honesto, una cantidad de cosas. Entonces quizás este no es un programa donde hay vistosidad, ruido, fuegos artificiales y todo esto, pero hay esencia, hay propósito. Entonces es un poquito lo que nosotros queremos contar en Triple Impacto. Contar que aquellos entrevistados que vienen aquí son aquellos que desde su propia organización, como parte de un engranaje, o ellos mismos como consultores, como profesionales independientes, que hemos tenido muchos, están haciendo ese esfuerzo. Entonces, un poquito cada tanto vale la pena hacer esta reflexión, ver seguir invitando, seguir haciendo este esfuerzo, contarle a nuestra audiencia por qué hacemos esto, hablando de propósito. Este programa tiene ese propósito justamente, y por eso es que te robo estos minutos y le robo a la audiencia estos minutos para que
podamos seguir entendiendo de qué va este programa. Porque quizás hay mucha gente que lo va empezando a adoptar y dice, uy, estoy un poquito aburrido, voy a prender la tele, y nos engancha a nosotros, y ojalá cuando nos engancha a nosotros lo siga mirando. Pero lo siga mirando no para mirarnos a nosotros y que nosotros digamos, uy, qué bueno, tenemos 2 o 3 o 4 televidentes más, sino justamente por cuál es el mensaje que nosotros queremos transmitir. Bueno, y como todo empieza por casa, en realidad, el origen de este programa, de esta idea, parte de un sueño y de un propósito personal de ambos, que es ir hacia una economía con rostro humano, empezar a pensar en las personas y llegar a la gente y mostrarle que, aunque mostremos ejemplos de empresas o de organizaciones pequeñas, todos podemos generar ese cambio. En realidad parte de nosotros mismos. Si nosotros cuidamos nuestro entorno, estamos ayudando a esa construcción del mundo que necesitamos para vivir. Y esa misión es la que queremos también cumplir desde Triple Impacto, poder aportar ese pequeño granito de arena a la sociedad, mostrando que el cambio es posible, mostrando que se puede ser sustentable en la vida personal, en la vida en sociedad, en la vida pública, en la vida de las instituciones, en la vida de las organizaciones, que es transversal a todo lo que hacemos cada día de nuestra vida. Cuando nos hacemos esa pregunta, quizás en algún momento, soñando, lucubrando, ¿qué puedo hacer yo para cambiar el mundo? Y puedo hacer muchas cosas. Puedo empezar por generar esos cambios en mi vida personal, puedo educar a mis hijos en esos cambios, puedo escuchar a mis hijos para que me eduquen en esos cambios, porque también hemos aprendido eso, que los hijos transforman a los padres. Puedo mirar a mis vecinos, puedo cuidar a la comunidad en la que convivo. Hay tantas cosas por hacer, tanto por mostrar, ¿no, Marcelo? Exacto. Creo que pasó nuestro presidente recién por arriba, cuando estábamos grabando, pasó un helicóptero. Ustedes saben que con pandemia no hay muchos vuelos, estamos muy cerca del aeroparque y creemos que pasó nuestro presidente. No te tapó, pero podés repetir esto último que dijiste por las dudas. Creo que lo importante es entender que podemos hacer un cambio en nuestra vida personal y que una organización es, en definitiva, cualquiera, pequeña, grande, mediana, un conjunto de individualidades. Entonces, cada uno tiene algo para aportar a esta nueva construcción del mundo. Es muy fácil muchas veces plantarse desde la crítica, desde el mirar hacia afuera, qué debería hacer el otro. Es cierto que hay mucho por hacer, es cierto que hay muchos desafíos todavía por concretar, pero uno también puede, con su voz, con su voto, con su palabra, con su actitud, con su manera de transitar la vida cotidiana, generar ese cambio que se necesita. Somos responsables del cambio que queremos ver plasmado en la sociedad. Era un sueño, era un sentido de misión e intentamos en Triple Impacto convertirlo en realidad, porque lo importante de los sueños es que podamos convertirlos en realidad. Aprovecho esto que decís para, muchas veces nosotros vamos a entrevistar empresas y justamente a veces hay mucho pensamiento fundamentalista que cree que la empresa es la enemiga del clima, del ambiente, del planeta y de la sociedad, porque en su afán de lucro depreda. Y no es así. Justamente este cambio que está viniendo hoy es con las empresas y no contra las empresas. Entonces, de esta manera es la que vamos a seguir trabajando y sumando justamente empresas que entendieron que sin sustentabilidad ambiental y social no hay sustentabilidad económica. Entonces, aquel afán de lucro muere a la hora de nacer si no contempla justamente este cuidado por el ambiente y por la sociedad. Porque justamente, como decíamos al principio, nos quedamos sin planeta y sin sociedad si no hacemos esto. Así que, resumiendo un poquito, esto es lo que queríamos. Justamente hoy, en este programa, hablando un poco del programa en especial, tenemos a alguien que nos va a contar uno de los aspectos en los que estamos trabajando y que van a ver qué importante que es encargarse y preocuparse del clima. Totalmente, eso que nos pasa en la vida cotidiana y que miramos hacia afuera y nos asustamos, en estos cambios que la naturaleza nos propone, ¿cómo hacemos? ¿Desde qué rinconcito podemos llevar a cabo alguna acción que ayude?
tenemos que llevar esto a todos. Tenemos que tratar de intentar, por lo menos, transmitir el mensaje de que todos somos generadores de ese cambio. Esto no es solo las empresas, esto no es solo las instituciones públicas, somos todos. Y nosotros, con nuestra voz, como ciudadanos, también tenemos que exigir el mundo en el que queremos vivir. Si nosotros tenemos ese sueño tenemos que hacerlo realidad. Vamos a transitar ahora, les proponemos, Marcelo, una serie de ejemplos de todo lo que hemos caminado hasta el momento con Triple Impacto, de los mejores conceptos que se han vertido, de las mejores historias que se han contado. ¿Qué te parece? Me parece bien. Para cerrar esta idea, y ya que hablamos de clima, lo importante no es desde dónde sopla el viento, sino cómo pongamos las velas. Y esta es una vieja frase marinera que aplica justamente a todo este cambio que nosotros estamos tratando de difundir, sobre todo aquellos que están haciendo este esfuerzo. ¿Nos quedamos con el programa? Nos quedamos con el programa. En el año ya 2010 lanzamos un proyecto que se llama Visión 2050. Es decir, no nos contentamos con las proyecciones que te muestran hacia dónde va el mundo si no hacemos nada, que son, digamos, bastante futuros distópicos o bastante pesimistas, sino que quisimos hacer una proyección de no hacia dónde vamos, sino hacia dónde queríamos ir, hacia dónde pretendemos ir, teniendo en cuenta muchas restricciones que tiene el futuro. Vamos hacia un futuro con muchísimas restricciones desde el punto de vista de la sustentabilidad, para lo cual nuestra visión, que es muy simple, es 9.000 millones de personas en el año 2050 viven bien, pero dentro de los límites de un planeta. Eso que parece tan simple, ¿sí? Si nosotros seguimos produciendo y consumiendo de la manera que estamos produciendo y consumiendo hoy, en el año 2050, 9.000 millones de personas van a precisar 2,3 planetas Tierra para hacerse de agua, fibra, energía y alimentos. Ahora, ¿qué es vivir bien? Tenemos que redefinir eso y para eso está la visión. Vivir bien no es solamente el éxito económico, el consumo bulímico, sino tampoco tiene que ver con medir a un país solamente por el PBI. Tiene que ver con indicadores de impacto, con indicadores de bienestar social. Esto que hablamos de que la gente puede estar feliz y bien no es directamente proporcional al nivel de ingreso, al menos en términos de PBI. Por eso es que nosotros a lo que apuntamos es 9.000 millones de personas viviendo bien dentro de los límites planetarios y sociales. Los límites planetarios no los podemos ni definir ni vos ni yo, ya vienen dados. Es decir, sabemos que para el 2050 va a haber un incremento de necesidad de calorías que va a empujar a la demanda de alimentos en un 55-56%. Eso empuja a su vez la demanda de agua en un 230%. Y eso a su vez empuja la urbanización en el mundo al 70-80% del mundo viviendo en ciudades, lo cual significa agregar un Shanghái cada 4 meses al sistema urbano. Es decir, que como todo eso sabemos que se tiene que hacer con recursos muy limitados, que es un planeta. ¿Sí? Acá no hay plan B, no hay planeta B, hay uno solo, como dice Paul Polman. Tenemos que tener otro plan de desarrollo, que no es precisamente tener más, sino es generar más valor. ¿Qué es el sistema B? Bien, es una hermosa pregunta. No es fácil de contestar porque es un movimiento global. Hay miles y miles, cientos de miles de personas que se han puesto en marcha para responder a esta problemática que tiene el planeta. Y para avanzar con esto, yo les quería agradecer a ustedes de haber gestionado este espacio para poder tener una conversación valiente y hablar de lo que hay que hablar. No darle vueltas a la cosa y tomar conciencia de que el planeta tiene un problema gravísimo y que tenemos que hacer cosas en un periodo corto. Para que entiendan un poco por qué yo estoy en esta, les cuento que tengo 5 hijos, es lo que más quiero en este mundo. Estos chicos se han criado en un planeta completamente distinto al planeta en el que yo me crié. El planeta mío era infinito y no tenía ninguno de los problemas que tiene el planeta hoy.
En cambio, el planeta de mis hijos tiene los problemas y tiene algo mucho peor que esos problemas, que tiene un mensaje apocalíptico. Si no hacemos algunas cosas en un periodo corto, este lugar se va a poner muy incómodo para habitar los seres superiores, digamos. Entonces yo tomé una decisión en mi vida que fue, no hago más nada que no tenga propósito, y si tiene propósito trato de sumarme de alguna manera. Y un poco por eso también estoy hoy acá. Sistema B tiene sus orígenes, las raíces de por qué hoy existe el Sistema B puede tener 200 o 300 años. En la Revolución Industrial, donde algunas personas se juntaron y dijeron, hagamos industria y hagamos esta industria para que maximice nuestra rentabilidad, para que lo que hagamos tenga un máximo rendimiento económico. Y hoy nos tenemos que dar cuenta que esa idea que se tuvo hace 200, 300 años tenía una falla de diseño, porque queriendo maximizar una variable económica, hemos puesto como materia prima, como elementos a usar de manera indiscriminada al medio ambiente y a la sociedad. Y esa filosofía nos lleva a los problemas que tenemos hoy. Yo lo llamo cariñosamente la vieja economía o la actual economía. La llamo cariñosamente así porque todos nosotros somos productos de esa economía, no la podemos maldecir, pero lo que sí tenemos que hacer es valientemente reconocer de que nos equivocamos, de que esta no era la forma de que las actividades humanas se produzcan en el tiempo en un planeta que era finito. Nosotros nos parecía que era infinito en aquella época. Y entonces hay personas que empezaron a cuestionarse este modelo de hacer negocios en el planeta y dijeron, presentemos una alternativa que incluya también a las dos entidades, a la sociedad, al medio ambiente, y obviamente el negocio tiene que ser rentable, porque si no, no existe negocio y hacemos cualquier otra cosa. Pero no dejar afuera esto. Y lo ideal de cualquier negocio no es solo que incluya a la sociedad, al medio ambiente dentro de sus grupos de interés, sino lo interesante es que tenga un modelo de negocio, o sea, que nosotros diseñemos nuestro negocio en particular para que regenere o para que solucione los problemas que trajo la vieja economía. Esa es la fase completa, porque hasta hace no tanto tiempo había unas acciones que hacían las empresas que era la responsabilidad social empresaria. Yo hacía mi negocio como yo lo tenía diseñado y con algo que me sobraba o que yo podía destinar, hacía alguna acción lateral, muy buena por cierto. Pero el problema planetario seguía porque mi negocio era el que era extractivo, el que consumía sociedad, el que consumía ambiente. Entonces, lo que nosotros hoy tenemos que hacer es utilizar el triple impacto como la autopista más clara, la autopista más recta y sin peajes de la vieja a la nueva economía. Creemos que el empresario tiene que... A ver, lo voy a decir de una manera... Yo cultivo un estilo de vida simple, personalmente, que no significa superficial, Marcelo, es un estilo como contrario, antónimo de compleja o complicada. Y eso se ejerce con 3 vectores o 3 verbos, que son ser, convivir y transformar. Entonces uno desarrolla estos 3 verbos, y si es bueno en todos o mucho en uno, hay uno cuarto que es el de inspirar. Te convertís en un ejemplo para la sociedad. Hay muchos casos. Entonces nosotros en LIDA, en la dimensión del ser, le proveemos a los miembros oportunidades de hacerse de contenidos de alta calidad, mucha información y bien potente. En la dimensión del convivir le ofrecemos un ámbito de networking, de relacionamiento, que le permita aguas arriba y aguas abajo de su empresa mejorar su desempeño. Y en la dimensión del contribuir, del colaborar,
es lo que nosotros planteamos como legados positivos para la comunidad. Por ejemplo, la división Líder Deporte que preside Cristiano Rattazzi, estamos impulsando un proyecto de ley que copiamos de Brasil, que decirlo claramente, de incentivo al deporte y al paradeporte, que es poder, una especie de mecenazgo deportivo. Ese es un ejemplo claro del contribuir. Y entendemos que así como en lo personal, si vos sos muy bueno en esto, lográs ser inspirador, como grupo, si nosotros somos muy buenos haciendo esto, vamos a lograr liderazgo. Un liderazgo basado en la ética, en el valor de los principios y valores cívicos, no hay que ser muy... y al mismo tiempo inspirar a las nuevas generaciones, porque más pronto que tarde nos van a suceder otros generadores de riqueza, clases más jóvenes que están por ocupar nuestros lugares, y entonces ese es el propósito superior, sería de LIDE. En esta época le hemos agregado, porque LIDE es liderazgo ético, y le hemos agregado la S, ¿no? Liderazgo ético y solidario, porque en esta época hace falta correr un poquito más el potenciómetro de la solidaridad, porque bueno, los aborígenes de la Polinesia saben desde hace miles de años que después de los temblores, después de los terremotos, vienen los tsunamis. Ahora está temblando el país y después va a venir el tsunami, que es la ola de complicaciones, y hay que estar bien atentos, bien sensibles. Rodolfo, recién decías lo del tsunami que viene después del terremoto, pero en este momento estamos en el terremoto, como bien dijiste, y a todos los líderes se les está moviendo el tablero de comando de una manera increíble, con lo que las señales que leen no son quizás las que deberían leer. ¿Cómo hacen en este momento tan complicado para inspirar? Te compro y te compré y me encantó la idea de los líderes inspiradores, sobre todo en la sustentabilidad. ¿Cómo hacen? Bueno, imaginarás que yo charlo tengo la gimnasia o la costumbre de hablar con todos y tener un contacto frecuente con todos, entonces voy teniendo como un paneo de más o menos cuáles son las actitudes que va tomando cada uno. Lo primero es que mares calmos no generan buenos navegantes. Todos son buenos navegantes y en Argentina cualquier líder empresario está acostumbrado a crisis. Esta probablemente es distinta porque no tiene escapatoria. El mundo también está complicado. Otras crisis tenían alguna escapatoria. Y también, bueno, estamos como llegando se siente que estamos desembocando, acelerado por la pandemia, desembocando de un proceso de que no es sustentable el país. O sea, si vos gastás más de lo que te entra y pedí prestado, en algún momento tenés que volver, en algún momento no te prestan más y entonces tenés que sincerar con mucho dolor para la sociedad los números de la economía. Pero básicamente reaccionan de una manera muy, muy calma, y no solo por disposiciones corporativas que tengan que hacer tal o cual cosa, sino porque les nace y les surge, porque nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza. O sea, gente que sabe por propia ética o valores propios, principios y valores, sabe cómo hay que comportarse, y van funcionando como en círculos concéntricos, ¿no? Bueno, explota acá una bomba, bueno, primero, ¿quién está bien? ¿Tu familia está bien? Sí, está todo bien, yo estoy bien, para que el resto esté bien, tenés que estar primero bien vos, y después empezás a preocuparte por los empleados. Rápidamente tomaron decisiones para proteger a sus colaboradores, y fueron tomando decisiones y prestando atención, y obviamente en épocas de crisis se pararon contra la pared, apoyaron la espalda contra la pared, pisaron todas las mangueras y redefinieron sus prioridades en un esquema distinto, en un esquema de crisis, que es como el que estamos viviendo. ¿Existe realmente el liderazgo sustentable? ¿Y cómo se construye si existe? A mí me pasa en mi empresa que la sustentabilidad está como subiendo, no es que era una cosa que bajaba, sino que también está subiendo. Antes yo entrevistaba a un candidato, ahora me entrevistan a mí. Claro. ¿Y qué haces con los residuos? ¿Y qué haces con el tema de cuáles son los planes de beneficio? Y cómo, ¿verdad? Entonces, es como que ya está. Y yo no quiero ser duro, pero nosotros generamos empleo. Y el empleo es el hilo de plata con el que uno enhebra la mayoría de los aspectos de su vida. Yo no tengo que andar explicando mucho más. Por supuesto que no puedo hacer macana para generar ese empleo. Pero como considerar la sostenibilidad en todo su aspecto, ¿no? El peor atentado contra el mundo, contra el ambiente, es la pobreza. El que no entienda pierde. Claro, es decir, ahí está. Aquí vale lo de
lo que está muy en boga en este momento de la pandemia, que es que, digamos, quienes sobreviven, no los más fuertes, sino que sobreviven los que se adaptan, los que se saben adaptar, ¿no? Entonces, Vero, ¿a dónde vamos ahora? Yo creo que es importante ahora mostrar un ejemplo concreto. A nosotros nos encantan los ejemplos de alguien que trabaja por el clima, que lo hace desde el lugar académico, que lo hace desde otros rincones. ¿Qué se puede hacer para ayudar a que ese clima que vemos afuera no nos azote como humanidad? Veámoslo. Llegó el momento de otro segmento especial en Triple Impacto. Esta vez lo haremos de la mano de Paz González, coordinadora de OLAC. Y la primera pregunta, por supuesto, Paz, bienvenida, es ¿qué es OLAC para nuestra audiencia? Hola, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, OLAC es el Observatorio Latinoamericano de la Acción Climática y, como dice el nombre, es un organismo latinoamericano que lo que busca es, por un lado, promover la acción climática en distintos espacios, ¿no? Principalmente en el compromiso político, en la órbita pública, entendiendo que la incidencia que tienen los gobiernos al momento de llevar adelante una política pública, pero también generando actividades de comunicación, de difusión, para promover el involucramiento de distintos tipos de actores. Dijiste acción climática, sí, ¿no es cierto? Y me quedé pensando, ¿qué acciones podemos hacer con el clima? O sea, o podemos hacer estas acciones para prevenir, pero acciones con el clima, ¿cómo traducimos eso para nuestra audiencia? Bueno, la acción climática lo que implica es todas aquellas medidas, actividades, no quiero repetir acciones, pero bueno, acciones sí, está bien. Que uno lleva adelante con dos objetivos. Por un lado puede ser reducir las emisiones de las distintas actividades, y por otro lado es adaptarnos al clima, porque ya sabemos que los impactos del cambio climático ya se están viviendo hace años. Esto lo que les estoy diciendo es como noticia vieja, ¿no? Pero no está de más reafirmarlo. Y cuando uno habla de quién puede, por ejemplo, llevar adelante acción climática, bueno, eso está en todos los niveles. Desde el nivel gubernamental, las políticas públicas, en este momento la reactivación económica, ¿no? ¿Para qué lado va? Si va para el lado del extractivismo o para un lado más sustentable. También en las empresas, qué tipo de producción realizan, pueden realizar acciones que sean alineadas con este objetivo que les mencionaba de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También las personas podemos tener nuestro rol y llevar adelante acciones que busquen reducir las emisiones, tanto reducir nuestras emisiones en nuestra casa, pero también exigir que se logren estos cambios, ¿no? Uh-huh. Y después, por otro lado, yo mencionaba lo que es adaptación al cambio climático. Eso, como decía, tiene que ver con los impactos que ya se están observando, como puede ser aumento de las precipitaciones, de las inundaciones, pérdida de biodiversidad, reducción en la disponibilidad de alimentos. Y bueno, todo eso que ya se está viviendo, tenemos que de alguna manera adaptar nuestras medidas, ¿no? Adaptar desde el uso del recurso hídrico hasta la producción de alimentos, hasta cómo vivimos las costas, cómo habitamos las costas, por ejemplo, ¿no? Que la erosión del mar cada vez es más intensa, cómo las protegemos. Hay como dos miradas muy antagónicas, ¿no? Por un lado hay una visión muy idealista de que vamos hacia un mundo mejor, en el que todo es posible y los cambios son posibles y vamos a vivir en un planeta limpio. Y por el otro lado hay una visión, te diría, muy alarmista de que el mundo se cae y, digamos, y esto es una causa perdida. ¿Cómo hacen desde la comunicación y del trabajo para manejar una línea delgada, digamos, entre estas dos posiciones y tratar de llevar un mensaje a la gente que les permita generar los cambios que se necesitan, ¿no? Bueno, es una buena pregunta, porque yo misma a veces tengo un día que pienso que todo va para mejor y otros días que digo, está muy difícil. Y creo que es un buen mensaje también para transmitir, ¿no? Porque de hecho depende de lo que se haga, depende de el futuro al que vamos a llegar. ¿Va a ser apocalíptico o no tan apocalíptico? O sea, sabemos que difícil va a ser porque ya es difícil hoy en día. Pero hacia dónde vayamos va a depender de las decisiones que tomemos hoy.
Entonces, por eso me parece que es coherente que sea como tambaleante el que un día te parezca que va todo perfecto y otro día que está más dudoso. Pero bueno, siempre tratamos de fortalecer esa idea de que vaya para bien, y realmente se observan muchos cambios. Esto que hablábamos recién, de que la gente ya tiene más conciencia, más entendimiento, es una base fundamental para seguir aumentando el compromiso climático, las acciones necesarias para hacer frente a la crisis ambiental en general. No hablaría solo de la crisis climática, ¿no? Sino porque está tan vinculado un aspecto con el otro, que cuando haces un cambio en una parte, en una actividad, en un sector, repercute en los otros. Cuando haces un cambio en la alimentación, por ejemplo, desde cómo se producen los alimentos hasta qué alimentos elegimos en nuestro hogar, eso repercute en la biodiversidad, en el clima, en el suelo, en los mares. Entonces está todo muy conectado, y de ahí me parece que es la riqueza que hay también. Entonces se podía hacer algo. Se podía hacer algo, se puede hacer algo, y se va a seguir pudiendo hacer algo si logramos desde todos los rincones, incluido Triple Impacto, generar esa conciencia que tanto se necesita para gestar el cambio. Muy bien, y por ahora no hay más Triple Impacto. Seguimos la semana que viene. La semana que viene nos vemos.